La mujer apache atrapada sin poder hablar cuando el ranchero descubrió, antes de sumergirnos en esta poderosa historia de amor y libertad, queremos conocerte mejor. Escribe en los comentarios desde qué lugar nos escuchas. Dale like si estás listo para esta aventura dramática y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias originales. Entre la arena compactada, apenas visible como una aparición surgida de las profundidades de la tierra misma, asomaba el rostro de una joven. Su piel, quemada por el sol pero aún hermosa, contrastaba dramáticamente con la arena rojiza. Sus labios, agrietados y blanqueados por la deshidratación, se movían en un susurro desesperado que parecía dirigido más a los dioses que a cualquier oído humano. Tomás se arrodilló junto a ella, sin importarle que las rocas filosas le cortaran las rodillas a través del pantalón. Apartó la arena con manos temblorosas, revelando gradualmente que solo su cabeza y parte del cuello estaban expuestos. El resto de su cuerpo estaba enterrado con una precisión que hablaba de intención deliberada, no de accidente natural. Los ojos de la joven se abrieron lentamente, dos pozos de dolor y determinación que lo atravesaron como flechas apaches. Eran ojos que habían visto horrores, pero que mantenían una chispa de rebeldía que ni el sufrimiento más extremo había logrado extinguir. En ellos, Tomás vio reflejada una fuerza de voluntad que lo estremeció hasta los huesos. «Ayúdame», murmuró con voz quebrada, cada palabra un esfuerzo monumental que parecía drenar lo poco que le quedaba de vida. «Me enterraron por negarme a ser su esposa». La confesión cayó sobre Tomás como un rayo. Había escuchado rumores sobre castigos tribales, pero siempre los había considerado exageraciones de cantina, historias diseñadas para asustar a los colonos y mantenerlos alejados de los territorios indígenas. Ahora, enfrentado a la evidencia viviente de tales prácticas, sintió cómo su mundo se tambaleaba. Sus párpados se cerraron y su cabeza se desplomó hacia un lado. Por un momento aterrador, Tomás temió que hubiera llegado demasiado tarde, que la vida se hubiera escapado de ella justo cuando había encontrado esperanza. Pero cuando acercó su oído a sus labios, pudo sentir el susurro tenue de su respiración, irregular pero persistente. El sol había comenzado su descenso hacia el horizonte occidental, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras que transformaban el desierto en un mar de fuego líquido. Tomás sabía que tenía pocas horas de luz antes de que la oscuridad del desierto se volviera peligrosa para viajar. Más importante aún, sabía que quien había hecho esto a la joven podría regresar para verificar que el castigo se hubiera cumplido completamente. Con desesperación alimentada por una urgencia que no comprendía completamente, Tomás comenzó a cavar con sus propias manos. La arena no era la suave arena de las dunas, sino una mezcla compactada de tierra, pequeñas rocas y arcilla que había sido apisonada deliberadamente. Cada puñado que removía revelaba la meticulosidad siniestra con la que habían llevado a cabo este castigo. Ignoró las piedras filosas que cortaban su piel, abriendo heridas que sangraban sobre la arena y se mezclaban con el sudor que empapaba su camisa. Sus dedos se agrietaron y las uñas se rompieron, pero continuó cavando con la determinación de un hombre poseído. El tiempo corría en su contra. Podía sentirlo en el cambio sutil de la luz del sol y en la manera en que las sombras comenzaban a alargarse hacia el este. Cuando logró liberar su torso, pudo ver las terribles evidencias del castigo que había sufrido. Tenía marcas rojizas profundas alrededor de las muñecas, como si hubiera estado atada con cuerdas ásperas durante horas o incluso días. Los surcos en su piel hablaban de una lucha desesperada, de intentos por liberarse que solo habían resultado en mayor dolor. Una línea seca de fluido oscuro manchaba su frente, desde la línea del cabello hasta las cejas. Tomás reconoció las marcas como rituales. Había visto pinturas similares en los guerreros apaches durante las raras ocasiones en que había tenido encuentros pacíficos con ellos. Pero estas marcas no eran de celebración o guerra, sino de algo mucho más siniestro.
Alrededor del cuello llevaba aún anudada una cuerda ceremonial hecha de fibras trenzadas que Tomás no pudo identificar inmediatamente. Los nudos eran complejos, siguiendo patrones que claramente tenían significado más allá de la simple sujeción. La cuerda había dejado marcas en su piel, pero no las marcas profundas que habría esperado si hubiera sido usada para estrangulación. Era como si hubiera sido diseñada para humillar más que para dañar físicamente. Sus ropas, lo que quedaba de ellas, habían sido un vestido ceremonial en algún momento. Los restos de cuentas y bordados intrincados sugerían que había sido preparada para algún tipo de ceremonia importante antes de que todo saliera terriblemente mal. Los jirones de tela estaban manchados con arena, sudor y algo más que Tomás prefirió no identificar. Tomás tomó su cantimplora, un regalo de su padre que había sido su compañera constante durante años de trabajo en el desierto. El agua era tibia pero limpia, y él la había racionado cuidadosamente durante todo el día. Acercó el recipiente a los labios resecos de la joven, inclinándolo lentamente para que el líquido fluyera gota a gota. Ella tosió violentamente y escupió el agua, como si su cuerpo rechazara cualquier alivio. Sus ojos se abrieron con alarma, y por un momento pareció no reconocer dónde estaba o quién era él. La confusión en su mirada gradualmente se transformó en algo parecido al reconocimiento, no de Tomás específicamente, sino de la realidad de que alguien la había encontrado. No, susurró cuando él intentó darle más agua, apartando débilmente su cabeza. Me siento envenenada, por dentro y por fuera. La manera en que pronunció las palabras, con una precisión que contrastaba dramáticamente con su estado físico, le dijo a Tomás que esto no era delirio. Había algo más en juego aquí, algo que él no comprendía completamente, pero que la llenaba de un terror que iba más allá del miedo físico. Sus ojos se abrieron de nuevo, esta vez con una claridad alarmante que parecía incongruente con su condición. Era como si el shock de ser encontrada hubiera activado algún instinto de supervivencia que le permitía funcionar a pesar del trauma que había sufrido. «No me lleves al fuerte», suplicó, y Tomás se sorprendió por la fuerza inesperada con la que logró aferrarse a su brazo. Sus dedos, aunque debilitados, se clavaron en su piel con desesperación. «Si me oyen hablar, si descubren quién soy, me eliminarán antes del amanecer». Las palabras golpearon a Tomás como una bofetada. El fuerte militar más cercano estaba a 2 días de viaje y era conocido por su política estricta hacia cualquier cosa relacionada con problemas indígenas. Los oficiales allí tenían una reputación de resolver las complicaciones de manera rápida y definitiva, sin hacer demasiadas preguntas sobre los métodos utilizados. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Tomás, aunque una parte de él temía la respuesta. «Mi propia gente», respondió ella, y las palabras sonaron como una confesión arrancada de lo más profundo de su alma. Por atreverse a decir no, Tomás sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento del desierto que había comenzado a soplar más fuerte con la aproximación de la noche. Esta mujer no solo había sobrevivido a lo que claramente había sido diseñado como una sentencia de fin, sino que aún temía por su vida. Y ahora él se había convertido, sin haberlo planeado, en parte de su historia. Mientras terminaba de liberarla completamente de su tumba de arena, Tomás no pudo evitar preguntarse en qué tipo de mundo se había adentrado al decidir salvarla. Pero cuando vio la gratitud mezclada con determinación en sus ojos, supo que no había vuelta atrás. Su destino ahora estaba entrelazado con el de ella, para bien o para mal. Con cuidado extremo, como si estuviera manejando algo infinitamente frágil y precioso, Tomás envolvió a la joven en su sarapé, el tejido grueso que había pertenecido a su abuelo, y que llevaba los colores desvanecidos de una México que ya parecía pertenecer a otra era. Ella pesaba menos de lo que había esperado, como si el sufrimiento hubiera consumido no solo su fuerza, sino parte de su sustancia física. Subir a su caballo fue una operación delicada. Trueno,
Todavía nervioso por los olores desconocidos y la tensión que emanaba de su jinete, se movía inquieto mientras Tomás trataba de acomodar a la joven de manera que pudiera viajar sin causarle más dolor. Finalmente, la colocó frente a él, sosteniéndola firmemente con un brazo mientras controlaba las riendas con el otro. El viaje de regreso al rancho fue una pesadilla de navegación cuidadosa. Tomás evitó deliberadamente el sendero principal que normalmente habría tomado, optando en su lugar por una ruta serpenteante entre las colinas rocosas que añadía una hora al viaje, pero que reducía significativamente las posibilidades de encontrarse con otros viajeros. Cada vez que escuchaba el sonido distante de cascos o voces, se desviaba aún más, escondiéndose tras formaciones rocosas hasta estar seguro de que el peligro había pasado. El terreno alternativo era traicionero, lleno de barrancos ocultos y senderos que se desvanecían sin previo aviso. En varias ocasiones, Trueno tuvo que retroceder cuando el camino resultaba ser un callejón sin salida que terminaba en un precipicio o en un campo de rocas demasiado peligroso para atravesar. Pero Tomás conocía esta tierra. Había crecido explorando cada cañón y cada colina, y sabía cómo llegar a su rancho incluso por las rutas más indirectas. La joven derivaba entre la conciencia y la inconsciencia durante el viaje. A veces murmuraba palabras en apache que Tomás no podía entender, pero el tono de angustia era universal. Otras veces se aferraba a él con una fuerza sorprendente, como si fuera su único ancla a la realidad. Él le hablaba suavemente, principalmente en español, pero ocasionalmente en el inglés, que había aprendido de los comerciantes que visitaban el rancho, tratando de mantenerla consciente y tranquila. Cuando finalmente llegaron al rancho, las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo púrpura del anochecer. La propiedad de Tomás era modesta pero bien mantenida, con una casa principal de adobe que su padre había construido siguiendo las técnicas tradicionales mexicanas, un establo para los caballos y varios edificios auxiliares que servían para almacenamiento y talleres. En la parte trasera de su propiedad, casi oculto por un grupo de mezquites añosos, había un cobertizo abandonado que una vez había servido como establo secundario cuando el rancho había sido más próspero. Su padre lo había construido durante los años en que había tenido ambiciones de expandir su operación ganadera, pero la llegada de los conflictos con los apaches y la inestabilidad política habían puesto fin a esos sueños. El cobertizo estaba lo suficientemente lejos de la casa principal para mantenerse oculto de ojos curiosos, pero lo suficientemente cerca para que Tomás pudiera acceder a él fácilmente. Más importante aún, tenía una fuente de agua cercana, un pequeño pozo que su padre había excavado para abastecer a los animales durante los meses secos. El interior del cobertizo estaba fresco y sombreado, protegido del calor del día por las gruesas paredes de adobe y el techo de vigas de madera que aún se mantenían sólidas después de años de abandono. Tomás había usado el espacio ocasionalmente para almacenar herramientas, pero principalmente había permanecido vacío, esperando un propósito que nunca había llegado. Trabajando rápidamente mientras aún tenía luz suficiente para ver, Tomás improvisó una cama con paja limpia que guardaba para los caballos y mantas que trajo de la casa principal. Encontró una palangana vieja y la llenó con agua fresca del pozo, añadiendo algunas hierbas medicinales que su madre le había enseñado a reconocer antes de partir de este mundo, cuando él tenía apenas 12 años. Allí depositó a su misteriosa rescatada y durante las siguientes horas se convirtió en enfermero, cocinero y guardián. Le limpió las heridas con agua tibia, usando tiras de una camisa vieja como vendas para cubrir las marcas más profundas. Sus manos, acostumbradas al trabajo rudo del rancho, desarrollaron una delicadeza inesperada mientras trataba de aliviar su sufrimiento sin causarle más dolor. La joven permanecía inconsciente la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente se agitaba, murmurando palabras en apache o gritando nombres que Tomás no reconocía. Durante esos momentos, él se sentaba a su lado,
hablándole suavemente en español, contándole sobre el rancho, sobre su vida, sobre cualquier cosa que pudiera penetrar en su mundo de pesadillas y ofrecerle un ancla a la realidad. Cuando finalmente despertó completamente, ya había anochecido. La luz de la luna se filtraba por las rendijas entre las tablas de madera del cobertizo, creando patrones plateados que danzaban sobre su rostro cuando las nubes pasaban por el cielo nocturno. Las temperaturas del desierto habían caído dramáticamente, como siempre sucedía después del atardecer, y Tomás había encendido una pequeña fogata en un rincón del cobertizo, cuidándose de que el humo se dispersara antes de ser visible desde la distancia. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose gradualmente en el techo de vigas sobre ella, luego en el rostro de Tomás, que la observaba con preocupación desde una silla improvisada hecha de cajas de madera. Por un momento, la confusión dominó sus facciones, como si estuviera tratando de reconciliar la realidad de estar viva y relativamente segura con sus últimos recuerdos conscientes. «Soy Ajira», dijo finalmente con voz ronca pero firme, como si pronunciar su nombre fuera un acto de resistencia en sí mismo. «Hija de Tacho, jefe de los apaches mezcaleros del Cañón del Águila». Tomás sintió cómo se le erizaba la piel del cuello. Conocía ese nombre. Tacho era una figura legendaria en todo el territorio, respetado por sus propios guerreros y temido por los colonos por igual. Era conocido por su inteligencia táctica, su honor inflexible y su capacidad para mantener unido a su clan durante tiempos cada vez más difíciles. Que su propia hija hubiera terminado enterrada viva hablaba de conflictos internos que iban mucho más allá de cualquier cosa que Tomás hubiera imaginado. «Mi padre intentó casarme a la fuerza con Nahuat, un hombre mayor que él, para sellar una alianza entre nuestro clan y el clan del Valle del Viento», continuó Ajira, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y rebeldía que parecía arder con vida propia. «Nahuat es un guerrero respetado, un líder de hombres, pero también es alguien que ve a las mujeres como posesiones que se pueden intercambiar por favor político». Su voz se fortaleció mientras hablaba, como si contar su historia le devolviera parte de su fuerza. «Cuando me negué, cuando escapé la noche antes de la ceremonia, me atraparon antes de que pudiera llegar al territorio neutral cerca del río. El consejo se reunió y decidió que debía ser castigada según la antigua tradición del entierro de la vergüenza, una práctica que creía que había sido abandonada hace generaciones». Tomás escuchó horrorizado mientras ella describía cómo había sido llevada a un lugar sagrado, cómo había sido preparada ceremonialmente y luego enterrada hasta el cuello mientras el consejo recitaba las palabras tradicionales de destierro. La habían dejado allí, según la tradición, para que el desierto decidiera su destino. Si moría, era evidencia de que los dioses aprobaban su castigo. Si sobrevivía hasta el amanecer del tercer día, sería liberada pero marcada para siempre como una mujer deshonrada. «Hoy era el segundo día», susurró, tocándose inconscientemente la cuerda que aún llevaba alrededor del cuello. «Si no me hubieras encontrado». Un ruido de cascos en la distancia interrumpió su relato. Tomás se tensó inmediatamente, llevando un dedo a sus labios para pedir silencio mientras se acercaba cautelosamente a la pequeña ventana del cobertizo. A través de las rendijas pudo ver luces que se acercaban a la casa principal, antorchas que se movían en la oscuridad como luciérnagas gigantes. Las voces de varios hombres llegaron claramente en el aire nocturno del desierto. Una de ellas era familiar, el sheriff del condado, un hombre llamado Morrison que Tomás había conocido durante varios años. Pero las otras voces eran desconocidas, hablando en inglés con acentos que sugerían que habían viajado desde lejos. «Alcázar», gritó Morrison, su voz reverberando entre las colinas rocosas. «Sabemos que estás ahí, necesitamos hablar contigo». Tomás miró a Ajira, viendo el miedo que había regresado a sus ojos. Sabía que tenía que ir, que ignorar la llamada solo despertaría más sospechas. Pero también sabía que dejar a Ajira sola en el cobertizo, incluso por unos minutos, podría ser fatal si estos hombres habían venido buscándola específicamente.
«Quédate aquí», susurró, tomando su mano brevemente. «No hagas ruido, volveré tan pronto como pueda». Mientras se dirigía hacia la casa principal, Tomás no pudo evitar preguntarse si había cometido un error terrible al traer a Ajira a su rancho. Pero cuando recordó cómo la había encontrado, enterrada viva y abandonada por su propia gente, supo que no había tenido elección. Algunas decisiones trascienden el cálculo racional, y salvar una vida era una de ellas. Tomás se dirigió hacia la casa principal con pasos medidos, tratando de proyectar la imagen de un ranchero solitario que había sido despertado de su sueño nocturno por visitantes inesperados. Su corazón latía con fuerza, pero años de vida en territorio fronterizo le habían enseñado a mantener una fachada calmada incluso en las situaciones más tensas. En el patio frente a su casa encontró al sheriff Morrison, acompañado de dos hombres que claramente no pertenecían al territorio local. Sus rostros curtidos y sus ropas polvorientas sugerían que habían cabalgado largas distancias, posiblemente desde el fuerte militar o incluso desde territorios más lejanos. Uno de ellos llevaba la insignia de un oficial del ejército, mientras que el otro tenía la apariencia de un rastreador civil, probablemente contratado por su conocimiento específico de las costumbres apaches. «Lamento molestarte tan tarde, Tomás», comenzó Morrison, aunque su tono sugería que la cortesía era puramente formal. «Estos caballeros han viajado desde el fuerte para investigar algunos incidentes recientes en la zona». El oficial del ejército se adelantó, un hombre de unos 40 años con cicatrices que hablaban de múltiples enfrentamientos en territorio hostil. «Soy el mayor Harrison. Estamos buscando rastros de actividad apache inusual en la zona. Hay reportes de que alguien desapareció de la tribu de Tacho hace 2 días, y sus guerreros han estado realizando búsquedas más agresivas de lo normal». Tomás mantuvo su expresión neutral, aunque internamente se preparó para lo que podría venir. «No he visto nada inusual», respondió con la honestidad parcial que había perfeccionado durante años de navegar las complejidades políticas del territorio fronterizo. «Solo ando buscando una res perdida que se me escapó durante la tormenta de arena». El rastreador, un hombre delgado con ojos que parecían catalogar cada detalle del entorno, habló por primera vez. «¿Has notado huellas extrañas, señales de hogueras? Algo que pudiera indicar que alguien ha estado acampando en el área». «El viento borra las huellas muy rápido por aquí», respondió Tomás, señalando hacia las dunas cercanas. «Y en cuanto a hogueras, con todos los conflictos recientes, cualquiera con sentido común evitaría hacer fuego durante la noche». El mayor Harrison asintió, pero sus ojos continuaron escaneando la propiedad. «La persona desaparecida es alguien importante para Tacho. Si está herida o perdida en el desierto, encontrarla podría evitar problemas mayores. Los apaches están inquietos y cualquier cosa que pueda calmar la situación nos beneficia a todos». Después de hacer algunas preguntas más y examinar superficialmente los alrededores de la casa principal, los hombres finalmente se marcharon. Pero Tomás notó que el rastreador siguió observando el terreno mientras se alejaban, como si estuviera memorizando cada detalle para un análisis posterior. Solo cuando las luces de sus antorchas desaparecieron completamente en la distancia, Tomás se atrevió a regresar al cobertizo. Lo que encontró allí lo llenó de alarma. Ajira estaba temblando violentamente, pero no era el temblor del miedo, sino algo mucho más preocupante. Su piel ardía con fiebre y su respiración se había vuelto laboriosa. En sus delirios murmuraba palabras en apache que Tomás no podía entender, pero una frase se repetía una y otra vez: «la serpiente del destierro». La manera en que pronunciaba estas palabras, con un terror que parecía ir más allá del miedo físico, hizo que Tomás comprendiera que había algo más en su castigo de lo que ella había revelado inicialmente. Intrigado y profundamente preocupado por su estado deteriorante, Tomás decidió consultar los libros polvorientos que su padre había acumulado durante sus años como comerciante en territorios indígenas.
Su padre había sido un hombre curioso, fascinado por las culturas con las que comerciaba, y había registrado meticulosamente las costumbres y tradiciones que había observado. En el estudio de la casa principal, entre tratados comerciales y mapas desactualizados, encontró el diario personal de su padre. Las páginas amarillentas contenían descripciones detalladas de ceremonias tribales, algunas de las cuales su padre había presenciado personalmente durante sus viajes comerciales. En una entrada fechada varios años atrás, encontró lo que buscaba. La descripción le heló el corazón, el uso ceremonial de serpientes venenosas no para terminar con la vida, sino para marcar a las transgresoras de manera permanente. El veneno era administrado en dosis cuidadosamente controladas, suficiente para causar enfermedad y dejar cicatrices permanentes, pero no para causar la pérdida de vida inmediata. Era una forma de castigo que permitía a la víctima sobrevivir, pero que la marcaba para siempre como alguien que había desafiado las tradiciones sagradas. Regresó al cobertizo con una lámpara de aceite y examinó más cuidadosamente las heridas de Ajira. En su pierna izquierda, medio oculta por los jirones de su vestido ceremonial, encontró lo que había estado buscando: dos perforaciones pequeñas, perfectamente espaciadas, que tenían la forma inconfundible de marcas de colmillos. Los bordes estaban inflamados e infectados, pero habían sido tratados con algún tipo de hierbas que habían ralentizado la propagación del veneno. La herida tenía varios días de antigüedad, consistente con el cronograma que Ajira había descrito, pero lo más perturbador era la precisión de las marcas. No eran el resultado de un encuentro accidental con una serpiente, sino evidencia de un acto deliberado y calculado. Entre los jirones de su vestido ceremonial, ahora que pudo examinarlos más cuidadosamente bajo la luz de la lámpara, Tomás encontró un colgante de turquesa que había estado oculto contra su piel. El colgante estaba roto, como si hubiera sido partido deliberadamente, pero el símbolo grabado en él era claramente visible. Tomás había visto símbolos similares en sus tratos ocasionales con comerciantes apaches, pero este era particularmente ominoso. Según los registros de su padre, era la marca de deshonra, un signo que designaba a las mujeres que habían rechazado su lugar tradicional en la sociedad y que por lo tanto habían perdido la protección de su clan. Mientras contemplaba el colgante roto a la luz parpadeante de la lámpara, Tomás comenzó a comprender la verdadera dimensión de lo que Ajira había enfrentado. No había sido simplemente castigada por rechazar un matrimonio, había sido marcada ceremonialmente como una persona que ya no pertenecía a su propio pueblo. El entierro había sido solo la culminación de un proceso de destierro que había comenzado mucho antes. La fiebre de Ajira continuó durante toda la noche, y Tomás se quedó a su lado, cambiando las compresas frías y dándole pequeños sorbos de agua cuando estaba consciente. En sus momentos de lucidez, ella le contó más detalles de su castigo, incluyendo la ceremonia de la serpiente que había precedido al entierro. «Me llevaron al lugar sagrado donde guardan las serpientes del desierto», murmuró, sus ojos vidriosos por la fiebre, pero su voz sorprendentemente clara. El chamán del clan eligió una cascabel joven, entrenada específicamente para este propósito. No era para terminar conmigo, sino para marcarme con la deshonra durante el resto de mis días. Tomás escuchó horrorizado mientras ella describía cómo había sido sostenida inmóvil mientras la serpiente la mordía en un lugar específico de su pierna, un lugar que, según la tradición, representaba el camino que una mujer debía seguir en la vida. La herida había sido inmediatamente tratada con hierbas que neutralizaban los efectos letales del veneno, pero que preservaban el dolor y la marca permanente. «Es peor que la pérdida de la vida», susurró Ajira. «Una mujer marcada por la serpiente del destierro nunca puede casarse dentro del clan, nunca puede tener hijos reconocidos, nunca puede participar en las ceremonias sagradas. Es como si ya no existiera». Durante los días siguientes, mientras Ajira se recuperaba lentamente de los efectos del veneno y la deshidratación extrema, una rutina extraña se estableció en el rancho de Tomás. Cada mañana, antes del amanecer, él le llevaba comida y agua fresca al cobertizo,
junto con hierbas medicinales que había aprendido a preparar siguiendo las notas de su padre. Durante el día mantenía sus actividades normales de rancho, pero constantemente vigilaba el horizonte en busca de señales de visitantes no deseados. Su fiebre había cedido, pero su miedo permanecía constante, como una sombra que nunca la abandonaba. Cada ruido la sobresaltaba, el relincho de un caballo, el crujido de una rama seca, el ulular distante de un búho. Cada sombra que se movía fuera del cobertizo la hacía encogerse, como si esperara que en cualquier momento aparecieran las figuras de sus perseguidores. Tomás se había convertido en algo más que su salvador, se había transformado en su conexión con un mundo donde podía existir sin miedo constante. Durante las largas horas que pasaba sentado a su lado, aplicando compresas a sus heridas o simplemente proporcionando compañía humana en la soledad del desierto, una confianza gradual pero profunda comenzó a desarrollarse entre ellos. Era durante estas horas silenciosas que Ajira comenzó a hablar realmente, no solo sobre su castigo, sino sobre la vida que había conocido antes de que todo cambiara. Le contó sobre su infancia en el Cañón del Águila, donde había corrido libre entre las rocas rojas y había aprendido los secretos del desierto de su abuela, una mujer sabia que había muerto poco antes de que comenzaran los problemas de Ajira. Mi abuela solía decirme que una mujer apache era como el agua del río, contó Ajira una tarde dorada, mientras observaba el atardecer desde la pequeña ventana del cobertizo. Sus ojos, ya no vidriosos por la fiebre, habían recuperado parte de su fuego interior, que debía fluir donde los hombres la dirigieran, moldearse según el recipiente que le asignaran, nunca resistir la forma que otros decidieran para ella. ¿Y tú qué piensas sobre esa enseñanza?, preguntó Tomás, genuinamente curioso. Durante sus años en el territorio fronterizo, había conocido mujeres de muchas culturas diferentes, y había notado que las que parecían más fuertes eran aquellas que habían encontrado maneras de mantener algo propio, incluso dentro de sistemas que no las valoraban completamente. Los ojos de Ajira se endurecieron con una determinación que transformó completamente su rostro. Que mi alma vale más que cualquier alianza tribal. No soy ganado que se pueda intercambiar por favor político. Sus palabras resonaron en el espacio cerrado del cobertizo con una convicción que hizo que Tomás comprendiera por qué había estado dispuesta a enfrentar el castigo más extremo antes que renunciar a sus principios. Mi abuela tenía otra enseñanza que nunca compartió con los hombres del clan. Continuó Ajira, una sonrisa pequeña pero genuina apareciendo en sus labios por primera vez desde que Tomás la había encontrado. Solía decirme que el agua que siempre fluye, según la voluntad de otros, eventualmente se vuelve estancada y se pudre. Pero el agua que encuentra su propio curso, incluso si tiene que abrirse camino a través de la roca más dura, se mantiene clara y vital. Tomás se encontró admirando no solo su valentía, sino la claridad de su pensamiento. Había conocido muchos hombres que se consideraban valientes porque podían enfrentar peligros físicos, pero había conocido pocas personas, hombres o mujeres, que estuvieran dispuestas a enfrentar el rechazo total de su propia comunidad para mantener su integridad personal. ¿Conocías a Nahuat antes de que fuera propuesto como tu esposo?, preguntó Tomás, tratando de entender mejor las dinámicas que habían llevado a la situación actual. Lo conocía desde la infancia, respondió Ajira, pero su tono se volvió más sombrío. Era unos años mayor que yo y siempre fue considerado un buen partido, fuerte, hábil en la guerra, respetado por los otros guerreros. Pero también era alguien que nunca había considerado que una mujer pudiera tener pensamientos o deseos propios. Ella describió cómo Nahuat había comenzado a visitarla después de que ella había alcanzado la edad casadera, trayendo regalos para su padre y hablando sobre los beneficios que una alianza entre sus familias traería a ambos clanes. Nunca había hablado directamente con ella sobre el matrimonio, todo había sido negociado entre los hombres, como si ella fuera una propiedad que se transfería entre dueños. La primera vez que traté de expresar mis propias ideas sobre el matrimonio, mi padre me dijo
que era demasiado joven para entender las complejidades políticas, explicó Ajira. La segunda vez me advirtió que mi resistencia estaba comenzando a parecer irrespetuosa. La tercera vez me dijo que si continuaba con mi comportamiento difícil, tendría que tomar medidas para proteger el honor de la familia. Tomás pudo imaginar la escalada gradual de presión que habría seguido. En su propia cultura mexicana había visto situaciones similares, aunque raramente llevadas a extremos tan drásticos. La diferencia entre presión social y castigo ceremonial era cuestión de grado, pero el principio subyacente era el mismo. La autonomía individual, especialmente la autonomía femenina, era vista como una amenaza al orden social establecido. ¿Qué fue lo que finalmente te decidió a escapar?, preguntó. Ajira fue silenciosa por un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto estaba dispuesta a revelar. Finalmente habló con una voz tan baja que Tomás tuvo que inclinarse para escuchar. La noche antes de la ceremonia de compromiso, Nahuatl vino a hablar conmigo privadamente por primera vez. Me dijo que entendía que yo estaba nerviosa sobre el matrimonio, pero que una vez que estuviéramos casados y yo hubiera dado a luz a su primer hijo, me acostumbraría a mi nueva vida y dejaría de tener ideas extrañas. Su voz se endureció. Luego me dijo que si continuaba siendo difícil después del matrimonio, él sabía cómo manejar a las esposas problemáticas. Me mostró las cicatrices en los brazos de una de sus otras esposas, una mujer de un clan vecino que había sido corregida por mostrar demasiada independencia. Tomás sintió una ira fría que se extendía por su pecho. Había conocido hombres como Nahuatl en todas las culturas, hombres que confundían el poder con la fuerza, que veían la resistencia como un desafío personal que debía ser quebrado en lugar de como evidencia de que tal vez el sistema mismo necesitaba ser examinado. Esa noche decidí que prefería enfrentar cualquier castigo antes que vivir como una prisionera en mi propio matrimonio, continuó Ajira. Escapé justo después de la medianoche, llevando solo lo que podía cargar. Mi plan era llegar al territorio neutral cerca del río y encontrar refugio con algunos comerciantes que conocía. Pero me atraparon antes del amanecer. Esa noche, cuando Tomás pensaba que por fin habían encontrado un respiro temporal de la persecución, las sombras comenzaron a moverse nuevamente alrededor del rancho. Desde su ventana en la casa principal, pudo ver figuras que se movían con la gracia silenciosa característica de los guerreros apaches, posicionándose estratégicamente alrededor de la propiedad. No hicieron ningún intento de esconderse completamente. Querían que él supiera que estaban allí. Era una táctica psicológica que había visto antes. Aplicar presión gradual antes de hacer una demanda directa. Uno de los jinetes llevaba algo que brillaba a la luz de la luna, el mismo tipo de colgante de turquesa que había encontrado en las ropas de Ajira. La cacería había encontrado su rastro y el tiempo para decisiones difíciles se estaba agotando rápidamente. Al amanecer, Tomás despertó con un sonido que había aprendido a temer durante sus años en territorio fronterizo, el silbido distintivo de una flecha cortando el aire, seguido por el golpe seco de la punta clavándose en madera sólida. No una flecha, sino tres, perfectamente espaciadas y clavadas profundamente en la puerta principal de su casa. Se vistió rápidamente y salió, manteniendo sus manos visibles y evitando cualquier movimiento que pudiera ser interpretado como amenazante. Las flechas no eran amenazas aleatorias, estaban colocadas en una formación específica que su padre le había enseñado a reconocer años atrás, una advertencia apache formal que precedía a las negociaciones importantes. Cada flecha llevaba atada una pequeña tira de cuero con símbolos grabados. Tomás no podía leer los símbolos específicos, pero reconoció el patrón general, una cuenta regresiva, una serie de advertencias escaladas que culminarían en acción directa si no se prestaba atención a las demandas que seguirían. Antes de que pudiera examinar las flechas más de cerca, un grupo de 5 jinetes emergió de detrás de las colinas rocosas que bordeaban su propiedad.
Se habían estado escondiendo allí toda la noche, esperando el momento perfecto para hacer su aparición. Sus caballos se movían con la disciplina silenciosa de animales entrenados para la guerra, y los hombres que los montaban tenían la postura relajada, pero alerta de guerreros experimentados. Todos eran apaches, eso era inmediatamente obvio por su vestimenta y ornamentos, pero había sutiles diferencias en sus atuendos que sugerían que representaban a más de un clan. Era una delegación formal, no una partida de guerra improvisada. El líder del grupo era un joven de rostro angular y ojos que parecían evaluar cada detalle del entorno con la precisión de un depredador. Sus movimientos al desmontar tenían la gracia felina de alguien que había nacido para la guerra, pero también la autoridad controlada de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Soy Nahuat, hijo de Macheto, guerrero del clan del Valle del Viento, anunció, su voz llevando fácilmente a través del aire matutino del desierto. Vengo por lo que me pertenece según las leyes de mi pueblo y los acuerdos entre clanes. Tomás mantuvo su distancia pero no retrocedió, un equilibrio delicado entre respeto y dignidad que había aprendido a calibrar durante años de tratos con diferentes grupos. Su mano se movió instintivamente hacia el objeto metálico que llevaba en su cinturón, pero se detuvo antes de completar el movimiento. Cualquier gesto que pudiera ser interpretado como agresivo cambiaría dramáticamente la naturaleza de esta confrontación. En mi tierra nadie posee a otra persona, respondió Tomás, eligiendo sus palabras cuidadosamente, y no reconozco ningún acuerdo al que no haya dado mi consentimiento. Nahuat sonrió, pero no había calidez en su expresión. Era la sonrisa de alguien que había esperado exactamente esa respuesta y que ya tenía preparada su réplica. La mujer que escondes me fue prometida según las leyes sagradas de nuestro pueblo, confirmadas por el Consejo de Ancianos y selladas con el intercambio ceremonial de regalos entre clanes. Su desobediencia ya ha sido juzgada y castigada. Solo vengo a completar lo que fue interrumpido. No está aquí, mintió Tomás, aunque sabía que la mentira era transparente. Los apaches eran rastreadores excepcionales y probablemente habían encontrado evidencia de la presencia de Ayira antes incluso de acercarse a la casa. No insultes mi inteligencia, ranchero, replicó Nahuat, su tono manteniéndose cortés, pero con un filo subyacente que sugerían que su paciencia tenía límites claros. Mis rastreadores han encontrado las huellas de 2 caballos que llegaron a tu propiedad hace 3 noches. Uno llevaba un jinete, el otro llevaba 2 personas, una de las cuales pesaba mucho menos que un adulto típico. Tomás maldijo internamente. Había subestimado las habilidades de rastreo de sus perseguidores, pensando que el terreno rocoso y el viento constante habrían borrado las evidencias de su paso. Claramente, se había equivocado. Además, continuó Nahuat, el humo de tu cobertizo abandonado ha sido visible durante 2 noches. Un hombre que vive solo no necesita calentar edificios vacíos. La precisión de la observación de Nahuat reveló que había estado vigilando la propiedad mucho más tiempo del que Tomás había realizado. Probablemente había guerreros posicionados en las colinas circundantes desde el momento en que él y Ayira habían llegado al rancho. Incluso si lo que dices fuera cierto, dijo Tomás, decidiendo abandonar la pretensión de ignorancia. Ella vino aquí por su propia voluntad, no la estoy reteniendo contra sus deseos. Su voluntad es irrelevante, respondió Nahuat con una frialdad que reveló exactamente el tipo de hombre que era. Una mujer que ha sido marcada por el Consejo Tribal no tiene autoridad para tomar decisiones sobre su propio destino. Esa autoridad ha sido transferida a aquellos que están capacitados para manejar su condición. ¿Su condición? Una mujer que ha rechazado las tradiciones sagradas de su pueblo se ha demostrado a sí misma incapaz de tomar decisiones racionales, explicó Nahuat como si estuviera explicando un hecho obvio a un niño lento. Por su propio bien y por el bien de la comunidad, tales mujeres deben ser guiadas por aquellos con mayor sabiduría. Tomás sintió una repulsión visceral hacia la lógica circular que Nahuat presentaba como sabiduría.
Era el mismo tipo de razonamiento que había visto utilizado para justificar todo tipo de opresión. La premisa de que la resistencia a la autoridad era evidencia de incapacidad para el juicio independiente, lo que justificaba mayor autoridad, lo que generaba más resistencia, lo que se ofrecía como evidencia adicional de la necesidad de control. No la quiero sin vida, hombre blanco, continuó Nawat, su tono volviéndose casi magnánimo. Entiendo que puedes haber actuado por compasión mal dirigida, pero debes regresar para enfrentar el juicio final de los ancianos. Su rebeldía ha deshonrado a 2 clanes y ha puesto en peligro una alianza que ha sido años en desarrollo. ¿Y si ella se niega a ir contigo? Nawat intercambió miradas con los otros guerreros, una comunicación silenciosa que duró solo unos segundos, pero que transmitió volúmenes de información. Cuando volvió a hablar, toda pretensión de cortesía había desaparecido de su voz. Entonces tu protección se convertirá en tu sentencia también. Los ancianos han decidido que cualquiera que interfiera con la justicia tribal será considerado enemigo de nuestro pueblo. Y los enemigos de nuestro pueblo no viven mucho tiempo en este territorio. No era una amenaza vacía. Tomás conocía suficiente historia reciente para saber que los apaches tenían tanto la capacidad como la voluntad de eliminar a aquellos que consideraban amenazas persistentes. Su rancho aislado, que había sido su refugio, se convertiría en su trampa si decidía continuar protegiéndola. Te doy hasta la puesta del sol para que reconsideres tu posición, dijo Nawat, remontando su caballo con un movimiento fluido. Después de eso, la situación se resolverá por otros medios. Los 5 jinetes se alejaron tan silenciosamente como habían llegado, pero Tomás sabía que no habían ido lejos. Estarían vigilando, esperando, preparándose para lo que vendría después si él no cumplía con sus demandas. Corrió hacia el cobertizo tan pronto como los jinetes desaparecieron de vista, su corazón latiéndole con una mezcla de miedo y anticipación. Pero cuando abrió la puerta, su corazón se hundió como una piedra en agua profunda. El cobertizo estaba vacío. Solo quedaba una nota escrita con carbón en un pedazo de corteza de mezquite. No dejaré que nadie más pague por mi elección. He ido donde las mujeres libres van a morir. Tomás reconoció la referencia inmediatamente. Su padre le había contado sobre el Pozo de las Lágrimas, un lugar sagrado donde, según las leyendas apaches, las mujeres que no podían vivir según las expectativas de su sociedad iban a terminar con sus propias vidas antes que enfrentar la deshonra continua. Ajira había decidido que la única manera de liberar a Tomás de las consecuencias de haberla ayudado era eliminar el problema en su origen. Había elegido el honor sobre la supervivencia, exactamente como había hecho cuando rechazó el matrimonio forzado. Pero Tomás también había hecho una elección, y no estaba dispuesto a permitir que la valentía de Ajira terminara en tragedia por falta de opciones. Si ella estaba decidida a sacrificarse por principios, entonces él estaría a su lado, cualesquiera que fueran las consecuencias. Tomás ensillé a Trueno con una velocidad nacida de la desesperación, pero también con el cuidado meticuloso de alguien que sabía que su vida y la de otra persona dependían de no cometer errores por prisa. Cada correa tenía que estar perfectamente ajustada. Cada pieza del equipo tenía que estar en su lugar correcto, porque no habría oportunidad para correcciones una vez que comenzara la persecución. Cabalgó como un hombre poseído por una urgencia que trascendía el miedo personal, siguiendo rastros que eran apenas visibles en el terreno rocoso del desierto. Ajira era apache. Había crecido en esta tierra y conocía cada cueva, cada escondite que el paisaje ofrecía. Pero también estaba herida, debilitada por días de trauma físico y emocional, y eso podría ralentizar su progreso lo suficiente para que él la alcanzara. El territorio entre el rancho de Tomás y el Pozo de las Lágrimas era traicionero incluso en las mejores circunstancias. Durante las horas más calurosas del día, el sol convertía las rocas en hornos que podían cocinar la carne expuesta, mientras que las sombras escondían serpientes,
escorpiones y otros peligros que podrían terminar con un viajero descuidado. Pero Ajira había elegido viajar durante estas horas precisamente porque sabía que sus perseguidores esperarían que buscara refugio, no que continuara moviéndose bajo el sol despiadado. Tomás conocía el territorio, pero Ajira lo conocía como solo puede conocerlo alguien que había crecido considerándolo hogar en lugar de obstáculo. Había senderos que él nunca había descubierto, fuentes de agua ocultas que no aparecían en ningún mapa, cuevas que proporcionaban refugio del calor sin ser obvias para los perseguidores casuales. Durante la primera hora de búsqueda, siguió las huellas obvias, pisadas en los parches de arena suave, rocas desplazadas donde alguien había perdido el equilibrio, pequeñas ramas rotas donde alguien había pasado demasiado cerca de los arbustos espinosos. Pero gradualmente se dio cuenta de que estaba siguiendo un rastro deliberadamente dejado, demasiado obvio para ser accidental. Ajira había creado una pista falsa. Tomás se detuvo en un acantilado rocoso y estudió el paisaje que se extendía ante él, forzándose a pensar como ella pensaría. ¿Dónde iría alguien que no tenía intención de ser encontrado? ¿Cómo se movería una mujer que conocía el desierto, pero que también estaba física y emocionalmente agotada? La respuesta llegó con la claridad de una revelación. No iría al pozo de las lágrimas inmediatamente. Primero buscaría un lugar para descansar, recuperar algo de fuerza y posiblemente reconsiderar sus opciones. Había lugares sagrados menores, sitios conocidos solo por los miembros de su tribu, donde podría encontrar refugio temporal. Cambió de dirección, dirigiéndose hacia una serie de cañones estrechos que sabía que contenían varios de estos sitios sagrados menores. El terreno aquí era aún más difícil, lleno de barrancos ocultos y senderos que terminaban abruptamente en paredes de roca, pero también proporcionaban numerosos escondites donde alguien podría permanecer oculto durante horas o incluso días. Encontró evidencia de su paso en el tercer cañón que exploró, algunas gotas de un fluido oscuro en una roca que había estado en sombra, probablemente de la herida infectada en su pierna que había comenzado a sangrar nuevamente. Las gotas estaban secas pero no completamente, lo que sugería que había pasado por allí no más de 2 horas antes. El rastro se volvió más fácil de seguir después de eso, no porque Ajira hubiera dejado de tener cuidado, sino porque la pérdida de fluido corporal y el agotamiento estaban comenzando a afectar su capacidad para moverse sin dejar rastros. Había paradas frecuentes donde claramente había descansado, y en una de ellas encontró trazos de vómito que sugerían que la infección estaba empeorando. La encontró finalmente al atardecer del segundo día, en un lugar que los lugareños mexicanos llamaban el Pozo de las Lágrimas, pero que ella había mencionado por su nombre apache. El lugar donde el agua llora porque no puede fluir. Era una depresión natural en la roca volcánica donde, según las leyendas que su padre le había contado, las mujeres apaches venían a orar cuando sus corazones estaban tan rotos que ya no podían encontrar razones para continuar viviendo. El sitio era tanto hermoso como melancólico. Las paredes de roca roja se alzaban en un círculo casi perfecto, creando un anfiteatro natural que amplificaba incluso los sonidos más suaves. En el centro había lo que una vez había sido un pozo de agua natural, pero que ahora estaba seco, lleno solo de arena fina y los huesos blanqueados de pequeños animales que habían caído y no habían podido escapar. Ajira estaba sentada en el borde del pozo seco, mirando hacia las montañas sagradas que se alzaban en la distancia como dientes de algún gigante prehistórico. Su postura tenía una dignidad que contrastaba dramáticamente con su estado físico deteriorado. Incluso desde la distancia, Tomás podía ver que había empeorado significativamente durante los 2 días desde que había dejado el cobertizo. Al oír los cascos de trueno resonando contra las paredes de roca, no se volvió inmediatamente. Era como si hubiera estado esperándolo, como si hubiera sabido que él vendría, pero hubiera esperado tener más tiempo para prepararse para lo que tenía que decir. «Sabía que me encontrarías», dijo suavemente cuando finalmente se volvió hacia él. Su voz era más débil de lo que recordaba,
pero mantenía esa calidad de determinación que la había caracterizado desde el momento en que la había encontrado enterrada en la arena. Eres más persistente que una tormenta de arena y casi tan difícil de detener. Tomás desmontó lentamente, leyendo su lenguaje corporal para determinar cuál sería la mejor manera de acercarse. Había algo en su postura que sugería que estaba balanceándose en el filo de una decisión importante, y cualquier movimiento en falso podría inclinarla hacia una dirección que ninguno de los dos podría deshacer. «¿Por qué huiste?», preguntó, manteniendo una distancia respetuosa, pero moviéndose gradualmente más cerca. «Pensé que habíamos acordado enfrentar esto juntos». «Porque no quiero que nadie pague con su vida por mi rebeldía», respondió, finalmente volviéndose completamente hacia él. Sus ojos estaban secos, pero Tomás pudo ver el peso del dolor que cargaba, un dolor que iba mucho más allá del sufrimiento físico. «Nahuatl no va a desistir. Has visto cómo es, has escuchado sus palabras». Para él, esto no es solo sobre un matrimonio rechazado, es sobre el principio de que las mujeres no tienen derecho a rechazar las decisiones que los hombres toman sobre sus vidas. Tomás se acercó lo suficiente para ver los detalles de su deterioro físico. La herida de la serpiente había empeorado significativamente, creando líneas rojas de infección que se extendían hacia arriba por su pierna. Su piel tenía el color grisáceo de alguien que había perdido demasiada sangre, y su respiración era laboriosa de una manera que sugería que su cuerpo estaba luchando contra múltiples problemas al mismo tiempo. «Si te lastima por protegerme, si te elimina porque te interpusiste en su camino hacia lo que considera su propiedad, ¿cómo podría vivir con esa culpa?», continuó, su voz quebrándose ligeramente por primera vez. «Ya he destruido una alianza entre clanes, ya he deshonrado a mi padre, ya he causado que mi propia gente me marque como traidora. No puedo añadir tu existencia a la lista de cosas que mi rebeldía ha destruido». Tomás se sentó a su lado en el borde del pozo seco, lo suficientemente cerca para ofrecer apoyo físico si lo necesitaba, pero no tan cerca como para hacerla sentir presionada. Durante sus años en el territorio fronterizo, había aprendido que a veces las palabras eran menos importantes que la simple presencia física de alguien que no tenía intención de juzgar o controlar. «He decidido regresar», dijo después de un largo silencio lleno del sonido del viento susurrando entre las rocas. «Me entregaré al consejo tribal y aceptaré cualquier castigo que dicten. Tal vez mi obediencia final, mi aceptación de que estaba equivocada al resistir, traiga algo de paz a la situación». «¿Y qué hay de tu libertad?», preguntó Tomás gentilmente. «¿Qué hay de tu derecho a elegir tu propio destino? Todo eso desaparece simplemente porque otros hombres han decidido que es inconveniente». Ajira lo miró con una mezcla de gratitud y desesperación que partió el corazón de Tomás. ¿Una mujer libre que tiene que perecer por mantener su libertad realmente es libre?, susurró, haciendo eco de las preguntas que habían estado atormentándola durante días. ¿Qué tipo de libertad es esa que solo existe mientras puedas huir o esconderte? Tomás tomó su mano, sintiendo la fiebre que aún ardía bajo su piel y la fragilidad que contrastaba dramáticamente con la fuerza de su espíritu. «Hay algo que mi padre solía decirme», dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Decía que la libertad no es algo que tienes o no tienes, como una posesión que puedes perder o ganar. Es algo que eliges, momento a momento, incluso cuando las consecuencias de esa elección son terribles. «Tu padre era un hombre sabio», respondió Ajira, «pero nunca fue una mujer apache marcada por la serpiente del destierro». «No», admitió Tomás, «pero sí fue un hombre que tuvo que elegir entre la seguridad y sus principios más de una vez. Y me enseñó que las personas que renuncian a sus principios para mantenerse seguras terminan no siendo ni libres ni seguras». Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, observando cómo las sombras se alargaban y las montañas distantes se convertían en siluetas purpúreas contra el cielo del atardecer.
El desierto tenía una manera de hacer que incluso las decisiones más complejas parecieran simples: sobrevives o no sobrevives, eliges el miedo o eliges la valentía, aceptas lo que otros deciden para ti o decides por ti mismo. Si una mujer libre tiene que enfrentar la pérdida por defender sus principios, dijo Tomás finalmente, su voz firme, con una convicción que sorprendió incluso a él mismo, entonces yo tampoco merezco vivir tranquilo en un mundo que permite tal injusticia. Ajira se volvió hacia él con sorpresa genuina. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si vas a enfrentar el Consejo Tribal, no vas a ir sola. Estoy diciendo que tu lucha por el derecho a elegir tu propio destino se ha convertido en mi lucha también. No puedes. Comenzó a protestar, pero Tomás la interrumpió gentilmente. Puedo, y voy a hacerlo. Pero no vamos a ir como fugitivos o como víctimas. Vamos a ir como personas que han elegido defender algo en lo que creemos, sin importar el costo. Por primera vez, desde que la había encontrado, Tomás vio algo que se parecía a la esperanza en los ojos de Ajira. No la esperanza de escape o supervivencia, sino la esperanza de que tal vez, solo tal vez, habría una manera de mantener su dignidad y sus principios incluso mientras enfrentaba las consecuencias de haberlos defendido. Al amanecer, cuando el sol pintó las montañas de oro y púrpura en una demostración diaria de la belleza implacable del desierto, ambos cabalgaron juntos hacia el corazón del territorio apache. No huían de su destino, marchaban hacia él con la dignidad de quienes han elegido la verdad por encima de la conveniencia, la integridad por encima de la supervivencia. El viaje hacia la montaña sagrada tomaría 2 días, cruzando territorio que se volvía progresivamente más peligroso a medida que se adentraban en el corazón del mundo apache. Pero durante esas horas de viaje, mientras navegaban cañones serpenteantes y senderos que solo existían en la memoria de los nativos de la región, algo cambió entre ellos. Ya no era solo la historia de un ranchero que había salvado a una mujer apache, o de una mujer que había rechazado un matrimonio forzado. Se había convertido en la historia de 2 personas que habían elegido enfrentar juntas las consecuencias de defender principios que trascendían las fronteras culturales: el derecho a la dignidad personal, el derecho a elegir el propio camino, el derecho a amar sin ser poseído. Durante las paradas para descansar, cuando el calor del mediodía hacía que viajar fuera imposible, hablaron sobre las vidas que habían vivido y las vidas que podrían haber vivido en circunstancias diferentes. Ajira describió su infancia en el Cañón del Águila, las lecciones que había aprendido de su abuela sobre el equilibrio entre tradición y cambio, los sueños que había tenido sobre un mundo donde las mujeres pudieran contribuir a las decisiones que afectaban sus propias vidas. Tomás habló sobre su padre, sobre las lecciones que había aprendido sobre el respeto entre culturas, sobre su propia lucha por encontrar significado en una vida de soledad en el desierto. Describió su creciente convicción de que la justicia no era algo que simplemente sucedía, sino algo que tenía que ser elegido y defendido activamente, incluso cuando el precio personal era alto. Cuando acamparon la segunda noche, a solo unas horas de viaje de la montaña sagrada donde el Consejo Tribal estaría esperando, algo más había cambiado entre ellos. Lo que había comenzado como compasión y respeto mutuo se había profundizado en algo que ninguno de los dos había esperado: un amor que honraba la libertad del otro en lugar de tratar de poseerla. Independientemente de lo que suceda mañana, dijo Ajira mientras observaban las estrellas que brillaban con una intensidad que solo era posible en el desierto limpio, quiero que sepas que me has dado algo que nunca pensé que tendría. ¿Qué es eso? La experiencia de ser valorada por quien soy, no por el papel que se supone que debo desempeñar. La experiencia de ser amada por mi fuerza, no a pesar de ella. Tomás tomó su mano bajo la vastedad estrellada del cielo nocturno. Y tú me has enseñado que el valor real no está en vivir sin miedo, sino en elegir hacer lo correcto a pesar del miedo. Esa noche, durmieron uno al lado del otro bajo las estrellas del desierto, no como amantes en el sentido físico,
sino como dos almas que habían reconocido una conexión que trascendía las circunstancias que los habían unido. Habían encontrado en el otro a alguien que entendía que el amor verdadero no se trata de posesión o control, sino de respeto mutuo y apoyo en la búsqueda de cada uno por vivir con integridad. La montaña sagrada de los apaches se alzaba como una catedral de piedra roja contra el cielo infinito del desierto, sus picos erosionados por milenios de viento y lluvia hasta formar patrones que parecían haber sido esculpidos deliberadamente por manos divinas. En una explanada natural cerca de su cima, un lugar que había sido considerado sagrado mucho antes de que los europeos pusieran pie en el continente, el Consejo Tribal se había reunido. Los ancianos formaban un círculo perfecto, sus rostros curtidos por décadas de sabiduría ganada a través del sufrimiento y la supervivencia. Sus vestimentas ceremoniales, adornadas con cuentas y plumas que representaban logros y responsabilidades espirituales, los distinguían claramente de los guerreros más jóvenes que formaban un círculo exterior. Era una reunión formal del más alto nivel, el tipo de asamblea que solo se convocaba para asuntos que afectaban el futuro de todo el pueblo. Nahuatl estaba allí, como Ayira había sabido que estaría, junto a guerreros de ambos clanes cuya alianza había sido puesta en peligro por su resistencia al matrimonio arreglado. Su presencia añadía un peso político a los procedimientos que iba mucho más allá de una simple disputa matrimonial. Esto se había convertido en una prueba de si las tradiciones tribales podían mantenerse firmes frente a los desafíos individuales, un precedente que afectaría cómo se manejarían situaciones similares en el futuro. El aire en la montaña se tensó como una cuerda de arco cuando Ayira y Tomás aparecieron en el horizonte, cabalgando lado a lado como iguales en lugar de como prisionero y captor. Su llegada había sido anticipada, pero la manera en que llegaron, con dignidad y propósito en lugar de con la humillación de la derrota, cambió inmediatamente la dinámica de la situación. Ayira desmontó primero, moviéndose con una gracia que escondía el dolor de sus heridas no sanadas. Durante el viaje, había tomado tiempo para prepararse ceremonialmente, trenzando su cabello de la manera que había aprendido de su abuela y usando las pocas posesiones personales que había logrado conservar para crear una apariencia que honraba tanto su herencia como su dignidad personal. «He venido a hablar», anunció con voz clara que resonó contra las paredes de roca de la montaña. Por primera vez en su vida no temblaba ante el consejo tribal. El miedo seguía presente, pero había sido transformado en algo más útil, una determinación de ser escuchada, no simplemente juzgada. Pido que mi voz sea considerada, no silenciada. Uno de los ancianos, un hombre de cabello blanco como la nieve recién caída y ojos profundos como pozos que habían visto nacer y crecer múltiples generaciones, se adelantó lentamente. Era claramente el más respetado entre los líderes espirituales, alguien cuyas decisiones influirían fuertemente en el veredicto final del consejo. «Habla, hija de Tacho», dijo con una voz que llevaba la autoridad de décadas de liderazgo sabio. «Pero recuerda que las palabras tienen consecuencias y que esta montaña sagrada ha escuchado promesas rotas antes. Habla con verdad o no hables en absoluto». Ayira respiró profundamente, llamando a toda la fuerza que su abuela le había enseñado a encontrar en los momentos de mayor desafío. «Durante generaciones, nuestras mujeres han sido intercambiadas como caballos para sellar alianzas entre clanes», comenzó, su voz ganando fuerza y resonancia con cada palabra. «Pero yo pregunto a este consejo de hombres sabios, ¿qué valor tiene una alianza construida sobre el sufrimiento de los inocentes? ¿Qué honor hay en forzar un corazón que no puede amar?» Un murmullo se extendió entre los miembros del consejo. Algunos asentían pensativamente, mientras otros fruncían el ceño con desaprobación obvia. Ayira había tocado uno de los temas más controvertidos en la sociedad apache: el equilibrio entre las necesidades de la comunidad y los derechos del individuo. Nahuatl se adelantó inmediatamente, sus ojos brillando con una indignación que había estado acumulándose durante días. «Hablas de tradiciones sagradas como si fueran cadenas creadas para torturarte», respondió,
su voz cargada de autoridad y frustración. Ajira, la mujer que eligió la libertad. Si esta historia de Ajira te conmovió, déjanos en los comentarios la palabra libertad junto con tu valoración de este relato de valentía y autodeterminación. ¿Qué te transmitió la historia de esta mujer que prefirió enfrentar el peligro antes que renunciar a su derecho de elegir? ¿Te recordó a alguna situación en tu propia vida donde tuviste que elegir entre la seguridad y tus principios? Sigue escuchando. Este canal está lleno de relatos originales que exploran el poder del amor, la valentía y la determinación humana. Cada historia es una ventana a mundos donde los corazones valientes pueden cambiar destinos. Suscríbete y acompáñanos en más aventuras emocionales que tocarán tu alma. Encontrarás historias de amor que trascienden barreras, de personas que luchan por la justicia y de momentos donde la humanidad brilla en su máximo esplendor. Una novela dramática romántica del oeste americano,